Repasar un poco de determinados aspectos dentro de lo que sería el propio proceso de refinanciación financiera y de alguna manera apuntar ya determinados aspectos que luego más tarde mi compañero Alfonso apuntará sobre lo que sería una reestructuración operativa que generalmente va asociado a lo que es un proceso de refinanciación, teniendo en cuenta las circunstancias de mercado y teniendo en cuenta pues, las circunstancias actuales en las que el tejido industrial y el tejido empresarial en este país pues, se enfrenta prácticamente casi en su día a día. Iniciando lo que sería cuáles son los motivos por los que una compañía tiene que afrontar un proceso de refinanciación financiera, básicamente podemos encontrar tres grandes bloques. Uno, por propias necesidades de financiación o liquidez. Otro, por variables relacionadas con el mercado o con el sector en el que opera. Estamos acostumbrados a ver en cualquier telediario, cualquier informativo, análisis de cuál ha sido la demanda, cuál ha sido la evolución de distintos sectores. Ya no solo pensamos siempre en sectores muy atacados por la crisis en los últimos años, como es el sector del ladrillo, la construcción, sino que prácticamente ya se ha extendido a prácticamente casi todos los sectores o casi todas las actividades. Y por otro lado también variables relacionadas con el propio desempeño interno y la generación de caja futura, ¿no? Cómo estoy haciendo las cosas en mi propia compañía, cuál es mi proyección o cuáles son las necesidades que a futuro puedo necesitar o puedo afrontar. En este sentido, y dentro del marco de las necesidades de financiación o de liquidez, hay distintos elementos que obligan o que incitan a la compañía a enfrentarse a un proceso de refinanciación. Uno de ellos, y eso no significa que la compañía esté en una situación complicada o más que sus competidores o de una manera excesivamente compleja para ellos, son los propios vencimientos de deuda. Hace unos años, en épocas de bonanza, cuando llegaban los vencimientos de deuda, pues yo recuerdo expresiones de los bancos hacían cola a la puerta del director financiero para ofrecerle el participar en la compañía, oye, yo solo tengo una línea de financiación pero es muy pequeña, mi entidad quiere participar con vosotros en vuestro proyecto, etcétera. Eso se ha trastocado un poco y prácticamente el que no está dentro es difícil que quiera entrar y el que está dentro muchas veces se quiere salir. Y cuando llegan determinados vencimientos que hay que renegociar, y hay muchos procesos lógicos dentro de la estructura financiera de las compañías, pues supone un proceso en el que tiene que reabrir y reorganizar un poco la estructura de deuda de la propia compañía. Cuando se produce una generación de caja insuficiente para atender compromisos de deuda, y compromisos de deuda en el sentido más amplio, no solo la amortización de principal, sino muchas veces también atender los propios intereses, son momentos en los que hay que sentarse con las entidades financieras para de alguna manera trastocar cuál es la estructura de vencimientos o cuáles son los plazos de esa propia deuda para hacer frente, digamos, a los compromisos más inmediatos. El incumplimiento de covenants, bueno, aquel que ha visto o ha tenido en sus compañías una estructura de financiación generalmente sindicada en la que participan determinadas entidades al unísono en un único contrato de financiación, se suelen establecer determinados variables, ratios, que en caso de que la compañía no los cumple, pues obviamente está sujeto a un default o a un vencimiento anticipado de la deuda y por tanto a gestionar ese proceso. O la propia de necesidades de financiación inmediata ajenas a la propia deuda financiera. En determinadas circunstancias, el retraso en cobro de clientes por estar en sectores pues, ciertamente delicados en cuanto a que se han ido extendiendo los periodos medios de cobro, hace que la gestión del capital circulante de la compañía pues lleve a una situación en la que necesito dinero para hacer frente al pago de pagarés o al pago de nómina en un momento determinado.